Bueno, vamos a continuar con el tema de principios físicos de los rayos X. Ayer habíamos comentado que los rayos X es una radiación, es una energía que corresponde a parte del espectro de la radiación electromagnética y que puede ser producida de forma natural o también de forma artificial. De forma artificial fue el físico Wilhelm Conrad Röntgen, un físico europeo que descubrió la forma de producir rayos X. Quizá en forma aleatoria, pero a él se le aplicó este hecho. Vemos aquí un esquema de lo que corresponde a un tubo de rayos X. Vemos un cátodo y vemos un ánodo. Se aplican energía eléctrica en estos puntos y se va a producir lo que dentro de ese tubo que está al vacío, sin aire, una emisión de rayos catódicos, de rayos de electrones hacia el ánodo, chocan y aquí se van a producir 99% en forma de calor, de energía calorífica y un menos de 1% en forma de esta radiación electromagnética. Otro tipo de energías que corresponden al espectro electromagnético, tenemos las ondas eléctricas, las ondas de radio, la luz infrarroja, la luz visible, rayos UV y los rayos X. En cuanto a los rayos X, tienen una longitud de onda de 10 a 0.05 nanómetros. En radiología diagnóstica se utiliza ondas de rayo que tienen una longitud de onda de 0.05 a 0.012 nanómetros. Cualquier fotón superior a 15 electronvolts en cuanto a su energía o una frecuencia menor a 10 nanómetros es capaz de ionizar átomos. La diferencia entre un átomo nativo y un ion es que en el ion se han perdido electrones de la capa energética. Por ejemplo, consideramos que el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno y posteriormente viene el helio. El hidrógeno tiene el hidrógeno tiene un electrón en su nube electrónica y el helio tiene dos. Si por alguna situación una molécula o un átomo más bien un átomo de helio perdiera un electrón, no pasaría a ser propiamente un átomo nuevo de hidrógeno, sino más bien un ion de helio. Esto porque en el núcleo siempre va a haber se va a corresponder a una estabilidad electrónica que, dependiendo del número de electrones, siempre va a ser igual al número de protones que existe en el núcleo del átomo. De tal forma que un átomo de helio siempre tendría dos protones. Vemos aquí el espectro electromagnético, en donde encontramos desde los rayos cósmicos, radiografía médica, y hasta ondas de radio, ondas de televisión. Esta capacidad de producir iones, es decir, de alterar la morfología de los átomos, puede tener consecuencias, desde consecuencias benéficas o utilidades benéficas, como lo que es la radioterapia, por ejemplo, en que podemos modificar la estructura de los átomos de las células de algunos tumores y combatirlos. O también consecuencias negativas. Eh, Seguramente ustedes han oído que no se recomiendan los rayos X o estudios radiográficos en embarazos del primer trimestre, ya que la embriogénesis y la organogénesis es en este periodo, en ese trimestre, en donde se está formando. Entonces, si nosotros logramos alterar los átomos y las moléculas de las células totipotenciales, pueden derivar en problemas teratogénicos. O incluso si se puede alterar también la estructura, por ejemplo, de los espermas o de los óvulos. Y esto puede también tener problemas en este sentido. También hay tejidos naturales del cuerpo humano que son más radiosensibles
Es más frecuente, por ejemplo, la lesión a glándula tiroides, puede estar mayor relacionado a cáncer de tiroides. Y en personal ocupacionalmente expuesto, como son los trabajadores eh, que se dedican a la toma de placas radiográficas o los médicos radiólogos, los técnicos radiólogos, se les conoce como personal ocupacionalmente expuesto. Estas personas pueden tener mayor índice de frecuencia en cuanto al cáncer de tiroides específicamente. Esto pues en un principio no se sabía, no se conocía que los rayos X pudieran tener este tipo de adversidades, de tal forma que en un principio no se controlaba la emisión de rayos X y se utilizaban para otras causas incluso banales o estéticas. Por ejemplo, al principio de los años del siglo pasado, eh, por ejemplo, en vez de sacar, si se querían comprar un calzado, por ejemplo, le tomó una radiografía en tiempo real, es decir, con emisión continua de radiación, y se le sacaba una aparente sombra de sus huesos, ¿no? Y en base a eso, el zapatero podría hacerle la medida de su calzado. También se descubrió que como tienen efecto fluorescente, es decir, los rayos X pueden hacer que algunas sales de flúor se vean fosforescentes en la oscuridad. Entonces, en algunos lugares ponían una capa de pintura con flúor y en vez de tener una lámpara de luz visible, tenían en el centro, en estos lugares, una lámpara de rayos X, un tubo de rayos X. Y cuando le daban energía, apagaban las luces y toda la sala se iluminaba de una fosforescencia muy especial. Esto era muy vistoso y les gustaba mucho a las personas así. Pero pues si estaban ahí 1 o 2 horas, eran 1 o 2 horas que se exponían a la radiación. No fue sino hasta después que se pudo desgraciadamente comprobar que sí daba problemas de cáncer o mutagénicos. Tenemos aquí un esquema en donde vemos la cantidad de radiación que recibimos con los diferentes exámenes. Por ejemplo, una radiografía de tórax, que ahorita pues, está muy en boga por la misma pandemia. Acuérdense que es uno de los métodos de imagen que puede determinar el grado de afectación pulmonar ante el COVID-19. Por ejemplo, un examen de tórax, la dosis cutánea en milirats, que es la unidad de medida de radiación que puede ser absorbida por el cuerpo, es hasta de 10 milirats. Y la dosis a nivel de la médula ósea es de -1 o menor de 1 milirats. Sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, con la exposición que se utiliza para tomar una radiografía de columna lumbar, es hasta 300 en la dosis cutánea y más de 200 en la dosis medular. Y vean, por ejemplo, una tomografía de pelvis del abdomen inferior es hasta 4.000 o 3.000 milirats. Actualmente los protocolos de exploración, por ejemplo, para pacientes pediátricos, está muy supervisado la exploración de el cuerpo a través de tomografía, ya que la exposición o la dosis cutánea pues es muy alta, ¿no? Y en los niños pues todavía los órganos o algunas partes están en crecimiento, la médula ósea todavía es una médula ósea roja, que tiene toda tiene funciones desde el punto de vista hematológico. Algunas propiedades de los rayos X eh, tiene propiedad de penetración, es decir, puede atravesar algunas estructuras como las paredes, puede atravesar la madera, el cartón, el papel. Efectos luminiscentes, como el caso que les mencionaba, puede hacer que las sales de flúor emitan una fluorescencia. Tiene un efecto fotográfico, es capaz de evolucionar las placas fotográficas. Debido a este efecto es que se pudieron descubrir gracias al descubrimiento que hizo Röntgen. Tiene un efecto ionizante, es decir, tiene la capacidad de alterar los átomos de las estructuras de nuestro cuerpo y lo que podría conllevar a una falla en sus funciones.
Efectos biológicos, este efecto ionizante pues es muy importante por lo mismo, ¿no? Por las propiedades negativas que pueda tener. Efectos biológicos, teratogénicos, mutagénicos, no tienen masa los rayos X, es una energía invisible, inolora, incolora, son neutros en cuanto a las cargas eléctricas y al igual que la velocidad de la luz, viajan a esta misma velocidad, igual que la luz visible. No pueden ser enfocados, disminuyen su intensidad al propagarse desde el ánodo y al aumentar la distancia en relación a la zona que se quiere explorar. Producen radiación secundaria dispersa en los materiales que atraviesa, es decir, al ir atravesando estructuras del cuerpo humano, estos rayos X pueden chocar con los electrones de los átomos de nuestras estructuras y formar radiación secundaria. También los rayos X son capaces de producir calor al atravesar la materia. Puede haber, ha habido casos muy raros con los rayos X diagnósticos, que a través de una emisión continua de varias horas de un tubo de rayos X pueden llegar a tener quemaduras, ¿no? Yo menciono el caso muy un clásico de un médico residente que se fue a acostar a una mesa de rayos X, dejó la mochila en el piso y no vio que la mochila estaba apretando el pedal de rayos X. Se puede manejar con un pedal, activar la emisión de rayos X y se quedó dormido ahí. Al otro día pues ya tenía algunas llagas en su cuerpo. Esa es la forma o el esquema en cómo se emulsifica una placa radiográfica. Aquí atrás tenemos una placa radiográfica. Este es un esquema de un corte axial de lo que sería el muslo. Aquí arriba está el tubo de rayos X, el cátodo, el ánodo. Chocan los electrones, producen calor, producen rayos X y atraviesan esta estructura. En las zonas donde no haya nada, se va a emulsificar completamente la placa radiográfica de tal forma que se va a ver oscura. Aquí en esta zona, como no hay ninguna estructura que opacifique los rayos X, en este caso es un área radiotransparente, como podrían ser los pulmones por el aire que tienen. Y en esta otra, donde está el hueso, aquí, sobre todo en la cortical, el haz de rayos X va a estar muy atenuado, muy disminuido y no se va a emulsificar completamente esa área, de tal forma que va a ser opaca al paso de los rayos X. Entonces, el hueso, por ejemplo, se puede decir que es una estructura radiopaca. Y el aire, por ejemplo, los pulmones, es radiotransparente. Ayer ya habíamos platicado, se menciona radio transparente, lo que es más oscuro, radio opaco, lo que es brillante, ¿no? Por ejemplo, aquí los ilíacos, las cabezas femorales, los cuerpos vertebrales de la columna lumbar. Cuando nos referimos a una lesión, por ejemplo, una lesión metastásica en el hueso, es decir, células malignas de un cáncer, por ejemplo, de mama, por decir de alguna manera, que puedan ir e implantarse en estructuras óseas, ahí van a producir una osteolisis, es decir, destrucción del hueso, se va a formar como un hueco. Esa zona va a disminuir su contenido de calcio y se va a identificar como una zona radiotransparente en relación al hueso. Entonces es la forma que podemos denominar, ¿no? Por ejemplo, metástasis de un osteosarcoma a un cáncer del hueso que puedan ir e implantarse en el pulmón, pues vamos a ver una bolita en el pulmón de densidad calcio y le vamos a denominar como una lesión radiopaca. Inicialmente, pues los rayos X eran tomados en placas radiográficas, se emulsionaba la placa y ya podíamos ver los hallazgos. Posteriormente, se sustituye el chasis por un detector de radiación, el cual la va a convertir en una energía eléctrica en una computadora y de la misma forma que se emulsifica una placa radiográfica,
se pueden emulsificar ciertos detectores y la computadora les va a dar una tonalidad de gris. Aquí vemos una comparación entre lo que es una placa radiográfica convencional y una placa digital. Los hallazgos son muy similares. Actualmente, pues la radiografía digital o análoga, perdón, la radiografía análoga en la que usan placas, ya casi están en desuso. Las placas que casi seguramente ven en medio particular, sobre todo, son placas de una impresora láser que ha sido conectada a una computadora que recibe la información de la radiografía digital. La fluoroscopía es una imagen radiográfica en tiempo real. Seguramente alguna vez han visto algún video, si no lo ponemos mañana, en donde se le da de tomar a un paciente un medio de contraste y se puede ver cómo atraviesa la faringe y se dirige hacia el esófago ese medio de contraste. Podemos identificar si hay algún paso erróneo del medio de contraste hacia la tráquea o si en proyecciones posteriores se puede identificar si hay, por ejemplo, un reflujo de ese medio de contraste desde la cámara gástrica hacia el esófago. Ese tipo de estudios en tiempo real o de rayos X en tiempo real se llama fluoroscopía. Antes, cuando no existía la tomografía computada, había un estudio que se llamaba tomografía lineal, que consistía en la sobreexposición en diferentes ángulos de una misma placa radiográfica y donde el haz de rayos X se incidía sobre un mismo punto. Se tomaban proyecciones en este ángulo, luego por acá y luego hasta acá. Y en cada disparo se iba emulsificando cada vez más la placa radiográfica por detrás del paciente. Esa tomografía se llamaba tomografía lineal, actualmente ya casi no se usa. Pero es importante que ustedes reconozcan este término porque no es lo mismo que una tomografía computada. También los rayos X se pueden utilizar de forma cuantitativa, es decir, a través de un estudio que se llama densitometría ósea. Este estudio consiste en irradiar ciertas partes que son muy susceptibles en cuanto a la osteoporosis, en relación a la disminución de contenido cálcico. Como ustedes saben, debido a los cambios hormonales posteriores a la menopausia, sobre todo las mujeres están en riesgo de disminuir una osteopenia severa, una disminución en cantidad de calcio en las estructuras óseas y tienen el riesgo de fracturas ante traumatismos leves. Con la densitometría ósea podemos identificar, dependiendo de la cantidad de calcio que tenga la estructura investigada, se inciden rayos X en esta zona y dependiendo si se atenúa mucho la radiación hasta donde se detectan los rayos X, pues podemos decir si tiene mucha cantidad de calcio, o si tiene suficiente cantidad de calcio, si la atenuación es alta. Sin embargo, si la atenuación es baja porque hay poca cantidad de calcio, como en la osteoporosis, esto lo podemos detectar con la densitometría ósea. Los criterios de Lowndes en la densitometría ósea, por ejemplo, un estudio normal es cuando tenemos un registro entre 1 a -1 de desviaciones estándar. Osteopenia es de -1 a -2.5, osteoporosis más de 2.5 de desviaciones estándar y una osteoporosis grave si es más de 2.5 y ya ha sido relacionada a una fractura previa en el área investigada.
Alonso Martínez, Presente, doctor. Chávez Mellado, Presente, doctor. Cruz Mendoza, Presente, doctor. Gómez Soto, Presente, doctor. González González, Presente, doctor. González Hernández, Presente, doctor. Hernández Luis, Presente, doctor. Hernández Jocelyn, Presente, doctor. Ibáñez Ana, Presente, doctor. Iglesias Caballero, Presente, doctor. León Morales, Presente, doctor. Molina Mitzi, Presente, doctor. Montes Cruz, Presente, doctor. Nolasco Avendaño, Presente, doctor. Nolasco Toledo, Presente, doctor. Ochoa Ríos, Ortiz Altamirano, Presente, doctor. Pacheco García, Presente, doctor. Pérez Mosqueda, Presente. Pérez Torres, Presente, doctor. Porcayo Vargas, Presente, doctor. Rivera Hernández, Presente. Salgado Ramos, Presente, doctor. Sánchez Casas, Presente, doctor. Santiago Zárate, Presente. Toledo Vázquez. Presente. Mañana, espérame, porque ya me faltó alguien, creo. Ya no faltó nadie, ¿no? Mañana van a estudiar radiación de frenado. ¿Qué significa ese concepto? Radiación característica, efecto Compton y efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico, efecto Compton, radiación característica y radiación de frenado. Y eso sería todo por hoy. Mañana nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Mañana. Buenas tardes. Gracias, doctor. Doctor. Gracias. Gracias, doctor.